Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Hoy es un placer estar con ustedes a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento. No olvidemos que el objetivo de esta clase cumple el propósito de poder aprender acerca más de Cristo, conocerlo más a Él y a través de las Escrituras, a través de las clases, poder regresar a Él, poder conocerlo a Él y poder edificarnos todos en venir a Cristo. Así que ya nos encontramos en el último mes del año, 12 meses, con varias lecciones, con muchas lecciones del Antiguo Testamento, en la cual hemos ido aprendiendo y conociendo eh, un poco más de las Escrituras, un poco más de cómo Dios se manifiesta a través de sus profetas y qué es lo que quiere Él para nosotros. Así que el día de hoy veremos lo que es la semana del 5 de diciembre al 11 de diciembre. Ya estamos en el mes navideño. Veremos casi los penúltimos o antepenúltimos libros, penúltimo y antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, que viene a ser Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías son unos libros para la iglesia, para nosotros, no muy conocidos, no lo usamos mucho. Es más, quizás si no tenemos la costumbre de leer un poco, o no hemos tenido la costumbre de leer las escrituras, de repente es la primera vez que hemos escuchado el nombre Ageo. Y Zacarías de repente por ahí una, dos, tres veces lo hemos escuchado, pero no es continuo, no es común el haberlo escuchado, el haberlo oído. Es más, en los mensajes pero muy poco se menciona estos libros o hacen referencia en los mensajes o en los testimonios o en los mensajes que comparten los miembros hacia los demás. Entonces, pero nosotros, obviamente, según el manual lo ha puesto, y vamos a seguir aprendiendo y leyendo. El título de la clase es Santidad al Señor, el cual está basado pues en el versículo, en el versículo 20 del libro de Zacarías, capítulo 14, que dice: en aquel día estará grabado sobre los cascabeles de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Fin del versículo. Tal como se menciona, este título también es visto en nuestros templos. Santidad a Jehová, dice el versículo 20 de Zacarías 14, pero obviamente lo han puesto santidad al Señor, que viene a ser lo mismo. Tal como se menciona, este título también es visto en nuestros templos. En la actualidad, santidad al Señor, eso es lo que llevan los templos en la actualidad. Hay que entender que el versículo menciona Jehová. Y sin embargo se pone santidad al Señor. Por lo tanto, y eso tenemos que aprender siempre, para la iglesia, Jehová es el nombre de el Señor. Cuando uno se refiere al Señor, se está refiriendo a Jehová, que dicho sea de paso, tiene pues muchísimos títulos. Jehová, Señor, Jesucristo, eh, el Alfa y Omega, etcétera. Hay muchos nombres, perdón, títulos que lleva el nombre de Jesús, el Cristo. Entonces, es por eso que cuando a veces empezamos o hacemos una oración, hay que tener cuidado porque a veces estamos orando y le decimos: Señor, te pedimos. No se le pide al Señor, ¿verdad? Porque no se le pide a Jesucristo, se le pide a Dios el Padre. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Es la diferencia. Entonces, para tratar de ser ordenados, porque a veces en las oraciones que uno siempre ha escuchado, que siempre se hace en la iglesia o a veces personales, te pedimos Señor y luego le decimos al final, te lo dejamos en el nombre del Señor. Entonces, como que parece confuso. Es entendible, yo lo entiendo y creo que todos lo entendemos, que a veces nos confundimos, pero la idea de las clases es para poder aprender y ese es el objetivo. Estamos aprendiendo. Es por eso que dice ahí santidad al Señor, que viene a decir santidad a Jehová. Jehová es Jesucristo, Jehová es el Señor. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, ya lo deberíamos, lo hemos ido aprendiendo en el transcurso de este año en las clases
Y obviamente a estas alturas ya deberíamos saberlo. Así que vamos a ver algunos antecedentes históricos, en qué momento de la historia cronológica estamos. Esta clase es avanzando un poco en la parte cronológica, ¿verdad? Porque avanzamos, luego retrocedimos, otra vez luego hemos avanzado y así hemos estado. Pero ahora sí vamos a avanzar un poquito lo que el pueblo hace después del exilio. Hay que recordar de que el pueblo de Israel ha sido conquistado, ha sido llevado a Babilonia, luego fue conquistado por los persas y luego obviamente regresan el pueblo de Israel, regresa después de unos 70 años en el exilio, que ya lo vamos a ver, y vamos a hablar casi de eso, de ese regreso. Ageo, el profeta Ageo, que es uno de los primeros libros que vamos a tocar, es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Todos recordamos la conquista babilónica de Jerusalén alrededor del año 589. Siempre lo he mencionado, 589 antes de Cristo, ¿verdad? Casi 600 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que 600, en el año 600 aproximadamente, por cierto, no es exacto esa fecha, pero aproximadamente en el año 600 antes de Cristo es donde sale Ley y su familia. Ley y su familia salen de Jerusalén al nuevo continente, bueno, salen al desierto y luego se vienen al nuevo continente. Después de unos años, en promedio 10 años más o menos, 11 años para ser exactos casi, ya viene la destrucción de Jerusalén. ¿No? Para tener una idea. Entonces recordamos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia durante unos 70 años después, o sea, los 70 años de cautiverio de los que habló Jeremías, comenzaron en el año 589 y terminaron en el segundo año de Darío, del rey Darío, cuando Zacarías y Ageo profetizaban. En el año 537, ya después de unos años, Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia. Escuchemos, ¿no? Los judíos fueron conquistados por los babilónicos, pero Ciro el Grande de Persia, él conquista Babilonia en la noche de la gran fiesta, como lo mencioné. El profeta Daniel había advertido a Belsasar interpretando las palabras escritas en la pared, ¿recuerdan cuando aparece una mano y escribe en la pared? Esa misma noche, el ejército persa, después de haber desviado el río Éufrates, logró acceder a la ciudad fuertemente fortificada a través del lecho pues, seco del río. Se metieron debajo de las torres, debajo de la fortaleza que tenía Babilonia, ingresan ellos y conquistan. El momento de Ciro fue perfecto. En medio de la noche, cuando los babilonios estaban todos borrachos, ebrios, por celebrar un día festivo. Ciro pudo infiltrar a todo su ejército en los muros de Babilonia y tomar la ciudad. Pues, eso ya lo he mencionado cuando se mencionó de Daniel. Belsasar fue asesinado según la profecía de Daniel. El año que ocurre esto fue alrededor del año 539, 538 antes de Cristo. Ahora, lleno del Espíritu de Dios, según las profecías de Isaías, Ciro liberó a los judíos. Eso fue un rey muy querido. ¿Por qué? Porque obviamente soltó, dio libertad a los judíos para que regresen. En su primer año de poder de Babilonia, proclamó que los judíos podían regresar a sus países de origen. No todos fueron, pero un grupo más o menos de 42,000, según lo que dice el libro de Esdras, hizo el viaje de regreso a Jerusalén y Judea, dirigidos obviamente por alguien, en este caso Zorobabel, el gobernador Zorobabel, y el sumo sacerdote Jesúa, así se llama Yeshua o Josué, que es la traducción de lo mismo. Los judíos comenzaron a reconstruir el templo, lo vamos a ver un poco más extenso más adelante. Estoy dando un avance, algo datos más o menos para tener una idea, para recordar. Ciro, hay que recordar también de que Ciro incluso financió gran parte de la construcción del Templo de Jerusalén con los tributos obtenidos de los pueblos vecinos, algo que no gustó a los demás. Ahora, aquí hago un paréntesis para entender, o una nota para entenderlo. El propósito de Ciro, que fue bien visto por todos, fue muy inteligente, un hombre muy audaz, de mucha inteligencia. Él no se quería pelear con los vecinos. O sea, el imperio era demasiado grande. Y imagínense
un imperio, bueno, de muchos países que abarcaban en la actualidad, era gobernado solamente por un país. Entonces eso indicaba pues tener el control de todo y no se puede, es complicado. Si ahora un gobernante a veces no tiene control de todo, con tanta modernidad, teléfono, internet, satélite y todo, imagínense en esa época. Daba la noticia, pues si llegaba en 30 días al otro lado, ¿verdad? A la punta, a la frontera del reino, entonces era complicado. Entonces Ciro tiene, eso ya no lo dice las escrituras, eso lo dice la historia. Ciro es conocido por ser un hombre muy inteligente en el sentido de que lo que hace es que vaya la gente a sus países, a sus orígenes. Pago menos, o sea, hay menos gasto, sin embargo son controlados y son súbditos, por lo que ellos me siguen pagando impuestos, que es lo que importa al final, el dinero. El dinero vuelve a mí, la gente está feliz, la gente se siente contenta, y obviamente son dominados, son vasallos, lo que se llama, son esclavos o pertenecen, pero en este caso Ciro pues era un gobernante bueno, entonces la gente estaba feliz. ¿Por qué? Porque eran cuidados por el ejército de Ciro. Entonces, yo prefiero, decían ellos, los judíos preferimos tenerlo a Ciro, que pagamos impuestos, que no está bien, pero pagamos impuestos y estamos bien, estamos en nuestra casa, tenemos nuestra religión, nuestra cultura, nadie nos molesta, es más, ellos nos cuidan. ¿Por qué? Porque los gobernantes que hemos tenido, decían los judíos, no han funcionado. Y el Dios que hemos tenido tampoco funcionaba. Entonces, eso es lo que decían ellos. Entonces, en cierta manera, los judíos querían a Ciro. Y Ciro, pues un hombre muy inteligente, de esa manera trata, amplía su imperio y trata de que al final todos estén contentos y hace y promulga decretos para que el pueblo judío regrese. Los sacerdotes construyeron primero el altar, ya cuando regresan, luego los cimientos del templo. En unos pocos años los judíos habían logrado un progreso significativo. Ojo que le estoy dando un resumen. Luego lo vamos a ver que eso demora, ¿verdad? Pero en unos años, en resumen, es que hay un progreso. El templo está tomando forma. Los que tenían la edad suficiente para recordar la grandiosidad del templo de Salomón, que habían que fueron sacados cuando vieron el templo de Salomón, los niños, y fueron exiliados y fueron llevados, y obviamente ya volvieron a regresar y ya estaban ancianos mayores. Ellos vieron que en su niñez habían visto pues el templo de Salomón, ahora veían al nuevo templo, derramaron lágrimas de tristeza, porque su nuevo templo pues no era tan impresionante. Zorobabel y Josué fueron cuidadosos en enseñar la ley de Moisés, en instituir las fiestas judías de acuerdo al mandato de Moisés. Todo iba bien hasta que surgen los problemas. Los vecinos obviamente se pusieron celosos. El pueblo samaritano comenzó a ponerse nervioso a medida que se levantaban los muros del templo. Para ellos parecía una fortaleza y se preocuparon por las implicaciones militares de una nación judía fuerte. Decidieron pues escribir una carta al rey. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, estoy dando un resumen, pero ya Ciro había muerto. Cuando los samaritanos escriben, Ciro había muerto. Ciro, el gran benefactor, el que ayudó a los judíos, ya estaba muerto. En cambio, los samaritanos escribieron a su hijo Cambises II, llamado Artajerjes en Esra. Advirtiéndole, pues le escriben al hijo, uno de los descendientes de Ciro, y le advierten del espíritu rebelde e insolente de los judíos. Se le dijo al rey que no se podía confiar, hay que tener cuidado en los judíos, le dicen. Seguramente dejarían de pagar tributo a la capital y que se debía detener la construcción del templo. Les pone cizaña, pues lo que se llama. Ignorando, ellos obviamente los samaritanos, ignorando el decreto de su padre en sentido contrario, ignorando el decreto que había dado Ciro, uno de los reyes anteriores. Cambises, el nuevo rey, ordenó a los judíos que detuvieran su trabajo en el templo. Los judíos continuaron ofreciendo sacrificios y disfrutando de sus festivales, pero el templo y los muros que lo rodeaban estaban a medio construir, se quedó estabilizado. No se permitió más la construcción. Esta pausa, aunque no se crea, duró 9 años más o menos. 9 años se paralizó el templo, según los estudios encontrados, ¿verdad? Ahora, entra aquí el profeta Ageo, junto con sus temporáneos, el profeta Zacarías y el gobernador Zorobabel.
La palabra del Señor a los judíos fue: levántense y edifiquen el templo de su Dios. Termina lo que has comenzado, en otras palabras. Un tercer rey ahora reina en Persia. Su nombre es Darío, después de este rey que había dicho que no. Pasa el tiempo, unos 9 años, y obviamente hay un nuevo rey, Darío. Ahora, interceden ante él para cuando se menciona a Zacarías en las Escrituras. Ageo ya había hecho sonar el llamado para que se completara el templo en Jerusalén. Zacarías y Ageo, mientras trabajaban hacia la misma meta, eran muy diferentes. El profeta Zacarías y Ageo eran diferentes formas de ser profeta. Ageo fue práctico y directo. Hubo poca elocuencia y nada de poesía en la entrega de su profecía por parte de Ageo. Usó un lenguaje común, declarando claramente que el templo debe ser construido o no habrá bendiciones para la gente. Zacarías también era práctico, pero hablaba pues en un lenguaje revestido de simbolismo. A la mayoría de profetas, si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo, no son tan directos. Ahora, sabemos muy poco sobre Ageo. Se le menciona solo en este breve libro, 2 capítulos, que lleva su nombre, y en Esdras. En el libro de Esdras también se menciona en el capítulo 5 y en el capítulo 6, si lo quieren buscar. Su libro debe leerse junto con Esdras 5, como lo menciono, y Esdras 6. Ahora, hay que recordar que no debemos olvidar esto, que Ageo y Zacarías son los primeros profetas conocidos de la restauración de Judá posterior al exilio. Ellos son los primeros. En general, se supone que Ageo estuvo entre el principal contingente de exiliados que regresaron del cautiverio después de que Ciro emitió su edicto en el año 538, ya lo mencioné. Si ese es el caso, probablemente fue testigo de los intentos iniciales de reconstruir el templo y la pausa posterior causada por la oposición samaritana y persa, pues, ¿no? Eso es lo que pasó. Eso estamos dando unos datos más o menos para tener idea de la historia, que también es importante conocerla para entender a veces las escrituras. Ahora, entrando al libro de Ageo, empieza mencionando al autor como profeta. Así lo dice. Ahora en el capítulo 1, versículo 2 de Ageo dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo regresa del exilio, pero con otro propósito. Aquí esto tenemos que tenerlo claro. Esto es un poco de sarcasmo. ¿Ah? No ha llegado aún el tiempo. Dice, este pueblo, tal como dice en la diapositiva, el versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Quién lo dice eso? El pueblo. No ha llegado el tiempo todavía. El tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. No, todavía. Nos falta. Más adelante lo vamos a hacer. Eso es en otras palabras. El pueblo, cuando regresa del exilio, regresa con otro propósito. Vamos a vivir, vamos a empezar la vida, bueno, construir nuestras casas, la ciudad y nuestros trabajos, y creo que todos hubiésemos pensado lo mismo. Pero eso no es el propósito del exilio. Hay prioridades. La prioridad era construir el templo primero. Para el pueblo le daba igual. Sus sentimientos los hicieron escépticos, incrédulos sobre la sabiduría de reanudar, pues, la construcción. El Señor tiene más prisa que el pueblo, toma nota. Esto es importante, que el Señor tiene más prisa que el pueblo. El Señor tiene más prisa que el pueblo, sobre todo porque siempre ha sido así. Tengamos cuidado al pensar que no hay apuro en el Evangelio, porque así somos. Creemos que, pues el Evangelio algún día ocurrirá, no es conmigo. Él estaba apresurando su obra en su tiempo. Al llamar a Ageo y a Zacarías para alentarlos a reanudar la obra, tenemos que pensar con qué frecuencia nos falta la fe en que el reino del Señor debe avanzar más rápidamente. Tenemos que acelerar la obra del reino del Señor. Y eso a veces somos pues negligentes. A veces vamos con tal lentitud que creemos que la segunda venida nunca se va a dar o que no es de nuestra incumbencia, pero sí es de nuestra incumbencia. Tenemos que ser más conscientes de ello. Tenemos que saber que nosotros estamos en esta vida para ello, para acelerar la obra. Es parte del propósito de la vida. Nuestro propósito es ver por nuestra salvación y eso lo olvidamos. El mundo nos hace olvidar y creemos que el propósito de la vida es tener un trabajo.
tener una carrera profesional, tener una casa, etcétera, y etcétera. Ahora, veamos lo que dice Doctrina y Convenios 18 en los versículos 10. Sobre todo el versículo 10 al el 13, el 14. Dice, recordad que el valor de las almas, un versículo muy conocido, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Versículo 13 de Doctrina y Convenios sección 18 dice, y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Versículo 14, así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Versículo 15, y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aún cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Dice en el versículo 15, y si acontece que trabajáis todos vuestros días, y ya, qué fuerte versículo que nos toca, ¿no? Todos. No solamente dice un tiempo, no solamente dice los fines de semana, todos. Ahora, nosotros tenemos que acelerar, bueno, fin de los versículos que he leído. Tenemos que acelerar la obra, no debemos dar excusas. Este pueblo de Israel da excusas. Ahora, ¿cómo podemos acelerar la obra? Es la pregunta. Una forma de poder acelerar la obra, que ya lo sabemos, es asistiendo todos los domingos, cumpliendo con mi llamamiento, compartiendo el Evangelio con los demás. Algo simple. No dejemos de asistir. Asistamos. Es muy importante que todos asistamos. Eso ayuda a la iglesia, se fortalece la fe de todos. En Ageo capítulo 1, versículo 4, dice, ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas mientras que esta casa está desierta? Se refiere al templo. Es un poco sarcástico, ¿verdad? Un tono de burla lo hace la pregunta, Ageo. Fin del versículo. Mi casa no tiene techo, dice. ¿Tu casa tiene techo? Si tu casa tiene techo, ¿no crees que mi casa debería tener techo? Esa es la pregunta que hace Dios. ¿No? Ya te cuidaste, ya tienes tu casita, ya tienes todo, y estás progresando, quieres progresar, etcétera. Tienes tu negocio, estás pensando en tu vida. ¿Y mi templo? ¿Y mi casa? Dice Jehová. ¿Y mi casa? Uy, uy, uy. En el versículo 5 del capítulo 1 de Ageo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Un versículo para tenerlo siempre, marcámoslo y tratemos de recordarlo porque es muy importante. Fin del versículo, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Con respecto a ello, el elder Tom Perry, que ya falleció hace unos años, dijo lo siguiente, ¿no es este el tiempo y no es esta la hora de seguir la amonestación del Señor de meditad vuestros caminos? He pesado, dice, ha pasado un tiempo considerable desde la última conferencia general examinando mis maneras de determinar lo que tengo que hacer para estar a la altura del llamamiento que el profeta me ha hecho. Permítame compartir una o dos de estas lecciones que me ha dado esta nueva experiencia. Deja que la virtud engalane tus pensamientos sin cesar. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante. Doctrina y Convenios 121 del versículo 45 al 46. El elder Tom Perry sigue diciendo, ¿no es este espíritu un compañero constante que necesitas en tu vida? Medita tus caminos. ¿No es ahora el momento de seguir la dirección del Señor y recibir la seguridad divina de que Él está contigo, guiándote por los caminos que harán que tu vida tenga sentido, recompensa y satisfacción? Uno de nuestros profetas ha dicho, solo tengo un pensamiento en mi corazón para los jóvenes de la iglesia y es que sean felices. No conozco otro lugar que el hogar donde se pueda encontrar más felicidad en esta vida. Lo vuelvo a leer lo que dijo el elder Tom Perry. No conozco otro lugar que el hogar donde se pueda encontrar más felicidad en esta vida. Es posible hacer del hogar un pedacito de cielo. De hecho, me imagino el cielo como una continuación del hogar ideal. Eso está repitiendo lo que dijo el presidente David O. McKay, que es conocido por esas frases que encontró. Hacer del hogar un pedacito de cielo. El elder Tom Perry continúa diciendo, medita tus caminos. ¿No es este el tiempo de aprender a comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos? Medita tus caminos. Si ese testimonio no te ha sido dado, ¿no es ahora el momento de buscarlo?
Ven y únete a nosotros y sigamos construyendo el reino de Dios aquí y ahora. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Eso dijo el elder Tom Perry con respecto a su... Él dio un mensaje que se llamaba Medita tus caminos. Eso lo encontramos en la revista Leona en julio del año 73, si es que quieren encontrarlo. Ageo capítulo 1, versículo 13, avanzando, dice, yo estoy contigo, dice el Señor. Desde el versículo 12 se menciona que obedecen la voz de Dios y en el versículo 13 dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Empezaron a trabajar en la obra del templo. El Señor tuvo que intervenir para que el pueblo pueda reaccionar y empezar de nuevo la construcción del templo. ¿Vemos la importancia de tener un templo? ¿Por qué el Señor le da tanta importancia? ¿Por qué el Señor no puede esperar más tiempo y que primero el pueblo se establezca y luego edifique su templo? ¿Vemos la importancia que tiene para el Señor sus templos? Esa importancia debemos también nosotros darla, saber que es vital que exista un templo, que para el Señor es muy importante. Ahora, la reconstrucción del templo está a partir del versículo 14, en Ageo capítulo 1, versículo 14, donde dice, Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Estaba dormido el pueblo. Después del cautiverio de Babilonia, hay que recordar, después de ello, el remanente de Israel regresó a su tierra y una vez más enfrentó la tremenda oposición y peligro. Este también pues fue un momento crítico. La pequeña fuerza de Israel enfrentó el poder de los elementos mundanos que los rodeaban. Estaban luchando y eran pobres encima. El mensaje de Ageo movió el espíritu del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, dice el versículo 14. Este reordenamiento de prioridades trajo inmediatamente las bendiciones del Señor sobre ellos, tanto espiritual como temporalmente. También trajo esta promesa reconfortante: sed fuertes, pueblos todos, y trabajo. Porque estoy contigo, mi espíritu permanece entre vosotros. No temáis, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa y en este lugar daré paz, dice. Ageo capítulo 2, versículos del 4 al 9 lo he leído. Es un resumen, es lo que dice, la promesa que da. Su compromiso de poner la casa del Señor en primer lugar resolvió sus otros problemas, incluso los financieros, como siempre ha sido. Siempre cuando ponemos en prioridad, obviamente, la casa del Señor o en prioridad ponemos los mandamientos o el mandamiento que ha dado Dios, siempre lo demás se resuelve. Ahora, en Ageo capítulo 2, versículo 3 dice, ¿quién queda de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién queda? Es lo que hace la pregunta. Cuando se colocaron los cimientos del templo, o tal vez se completó en su mayor parte, se llevó a cabo una gran celebración en el sitio del templo, tal como lo mencioné. Ahí se realiza pues la fiesta. En ese momento había algunos que tenían pues la edad suficiente para recordar el templo de Salomón en toda su grandeza y belleza, aunque el templo de Zorobabel que estaban construyendo tenía las mismas dimensiones, los atavíos no eran tan extravagantes. He allí un pequeño percance. Era menor. La diferencia era tan marcada que los ancianos lloraban decepcionados al mismo tiempo que la generación más joven gritaba de alegría, porque pues la generación joven no había visto el, el esplendor del templo de Salomón. Entonces ellos estaban felices, mientras que los otros, los ancianos, ya estaban tristes. ¿Por qué? Porque no se parecía. Tenía todas las dimensiones, pero no pues el esplendor del oro. El oro brilla. No había tanto. El historiador Josefo, conocido, que muchas veces lo he mencionado, él registró y escribió lo siguiente, diciendo, ahora bien, los sacerdotes y levitas y la mayor parte de las familias, recordando entre sí cuánto más grande y más y suntuoso había sido el antiguo templo, estaban desconsolados y no podían contener su dolor, y procedieron tan lejos como para lamentar y derramar lágrimas por aquellas cuentas, pero la gente en general estaba contenta.
Claro, la mayoría pues eran jóvenes, alguno que otro por ahí quedaba anciano, de edad, me refiero, mayor de edad, mucho mayor, después del exilio que había regresado. Se calcula que ponía ya más de 80 años, promedio 80 años o más, y era una persona mayor. Y obviamente pues verlo de niño que veías, habías visto semejante templo de Salomón, ahora mirar lo que quedaba de ese templo, pues era triste, totalmente triste. Por eso era el lloro, el sufrimiento. Pero los jóvenes que no habían visto eso, pues estaban felices, ¿no? Con ellos no era la cosa, ellos estaban felices, tratando de cumplir el mandamiento y como que aquí no pasó nada. Ahora, curiosamente, el Señor no olvidó la desilusión de estos judíos mayores. Él hace un punto para animarlos diciendo, la gloria de esta última casa será mayor que el templo de Salomón, dice en el versículo 9. El Señor tiene cuidado de asegurarse de que aquellos que lo escogieron no se sientan defraudados. La atención del Señor al detalle es notable, es una tierna misericordia para los que se sintieron menospreciados. En estructura y accesorios, este nuevo templo no era tan grandioso e impresionante como el primer templo, como el templo de Salomón, aunque era básicamente pues del mismo tamaño y estilo arquitectónico. Eso no varió. Los que recordaban al templo anterior lloraban y lamentaban pues la inferioridad del santuario restaurado, que ya no contenía el arca de la alianza, ni el Urim ni Tumim. Sin embargo, incluso sin la protección de muros y fortificaciones y con solo una pequeña población, Jerusalén se convirtió una vez más en una ciudad-templo o templo-ciudad, disfrutando de una considerable autonomía gubernamental. Los judíos de Jerusalén disfrutaron de cierta paz y prosperidad durante las décadas siguientes. Una vez más, la importancia de Jehová para que su pueblo tenga un templo, que construyan un templo, que antes que empiecen a poblar Jerusalén nuevamente hagan su templo. Siempre para Jehová Israel es una ciudad templo, eso no lo olvidemos. En realidad es para todos, ¿verdad? Para el templo en el libro de Mormón también se decía que se construyeran templos. En el tiempo de José Smith también se le mandó que se construyeran templos, el templo de Nabú, el templo de Kirtland. Luego de ellos, cuando emigraron pues al oeste con el presidente Brigham Young, construyeron el templo de Salt Lake. Es más, ya que era pues la fortaleza, estaba siendo construida el templo de Salt Lake. eh, al mismo tiempo estaban construyendo otros templos más pequeños, como ya lo hemos visto. Entonces, la idea es, no vamos a esperar tantos años, es verdad, este templo iba a ser inmenso, el templo de Salt Lake o Lago Salado, pero al mismo tiempo el presidente Yang ordenó o determinó de que se puedan ir construyendo otros templos más pequeños, más rápido y de esa manera que la gente pueda ingresar al templo. ¿Eso ha cambiado la pregunta? Jerusalén, lo que se le mandó, ¿ha cambiado? ¿Alguna congregación religiosa en el mundo le da importancia a los templos? La respuesta, usted la conoce. No hay más. Vamos a seguir leyendo lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 4 y 5, tal como está en la diapositiva, y dice lo siguiente. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el convenio que concerté con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, dice el versículo 5, fin del versículo. Ageo y Zacarías predican lo mismo a Zorobabel y Josué. Es hora de terminar el templo. Ageo los está animando. Esta historia es similar a lo que sucedió en el templo de José Smith, en el tiempo de José Smith. Se repetiría, pues, como ya lo mencioné, en el templo de Kirtland y en el templo de Nabú. La gente es pobre, no pensemos que en el tiempo de José Smith la gente era rica, ya lo sabemos, la gente era muy pobre, apenas tenían las habilidades de construcción para completar la tarea monumental, los suministros debían transportarse desde grandes distancias, el mármol o llevar las piedras, tal como pedían. Los vecinos son obstruccionistas, como siempre.
Estoy hablando del tiempo de José Smith. Bajo tales circunstancias se necesita una montaña de fe para construir la montaña de la casa del Señor, y así lo hicieron. Aparentemente se necesita mucha fuerza y coraje para construir templos. Satanás lo hace difícil, muy difícil. Lo mismo le dijo David a su hijo Salomón para construir el gran templo de Jerusalén. Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas, tal como dice la diapositiva, capítulo 28, versículo 20, que dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Los consejos maravillosos de un padre a un hijo, a su hijo. Los qué consejos damos ahora a nuestros hijos. ¿Qué consejos le daríamos? Solo es que le vaya bien en la vida económica, solo le aconsejamos que trabajen, que se cuiden, que se protejan, que estudien, que se casen. Solo aconsejamos que estudien eso. Solo aconsejamos pues que tengan cosas materiales prácticamente. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos un consejo espiritual? Un consejo de vida espiritual, un consejo de cómo obtener la gloria celestial, por ejemplo. Un consejo de cómo seguir al Señor Jesucristo. Un consejo de cómo parecernos más a Él. Un consejo de cómo perseverar hasta el fin. ¿Hemos pensado en dar esos consejos o no? ¿Lo hacemos o no? Estamos a tiempo de poder mejorar. No todo es economía, no todo es parte material, no todo es hijo estudia, no todo es hijo trabaja, hijo ahorra, sino hijo, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Que fuiste a la iglesia? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Cuéntamela. ¿Quieres que te ayude en la parte espiritual? O podemos hacerlo como hizo Ley, orar por sus hijos. Obviamente que todo padre lo hace, todo madre lo hace. Al avanzar, vemos en Ageo capítulo 2, versículo del 7 al 9, dice, llenaré de gloria esta casa y en este lugar daré paz, dice el Señor. Fin del versículo. El Señor llena su casa de gloria cada vez que lo visita. Las revelaciones del Señor a través de Ageo y Zacarías dan testimonio de la aceptación del templo por parte del Señor. No debe dudarse de que santificaría esta casa con su presencia. Ahora, este segundo templo, así se llama, en unos años más tarde fue restaurado en los días de Herodes. Eso algunos lo hemos escuchado y si no lo has escuchado, bueno, ya lo estás escuchando. Es el mismo templo, este segundo templo, si lo llamamos por números para entenderlo, porque el primer templo fue el templo de Salomón. Este segundo templo, años más adelante, el rey Herodes es el que restaura este templo. Se convirtió en el templo al que vino Jesucristo, por cierto, este segundo templo. Este templo que están reconstruyendo, que lo están construyendo, es el mismo que encontró Jesucristo. Ahora, según Ezequiel, capítulo 40 al 48, será aún más grandioso, dice Ezequiel. Es decir, que se les estaba enseñando una vez más que el templo era la parte central de Jerusalén y de la vida de los judíos. Todavía no lo entendían, todavía no lo interiorizaban. Veremos qué dijo el presidente Hunter. El presidente Hunter dijo lo siguiente, lo que está en la diapositiva. Animo a todos a que asistan dignamente al templo o a que trabajen para el día en que puedan entrar en esa santa casa para recibir sus ordenanzas y convenios. Que permitan que el significado, la belleza y la paz del templo entren en su vida cotidiana más directamente para que llegue el día del milenio. Eso dijo el presidente Hunter en la conferencia general de abril del 98. Un gran consejo que nos da. Una vez más, que el significado, la belleza y la paz del templo entren en nuestra vida cotidiana más directamente. Ahora veremos lo que dijo el presidente Monson. El presidente Monson dijo lo siguiente: cuando pienso en los templos, mis pensamientos se vuelven hacia las muchas bendiciones que recibimos en ellos. Al entrar por las puertas del templo, dejamos atrás las distracciones y la confusión del mundo. Dentro de este santuario sagrado encontramos belleza y orden, hay descanso para nuestras almas y un respiro de las preocupaciones de nuestras vidas. Mientras asistimos al templo, puede llegar a nosotros una dimensión de espiritualidad y un sentimiento de paz que trascenderá cualquier otro sentimiento que pueda llegar al corazón humano.
comprenderemos el verdadero significado de las palabras del Salvador cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Esa paz puede impregnar cualquier corazón, corazones que están atribulados, corazones que están agobiados por el dolor, corazones que sienten confusión, corazones que suplican ayuda. Eso dijo el presidente Monzo en la Conferencia General de abril del año 2015. Su tema se llamó Bendiciones del Templo. Gran consejo. Entonces, ahora volviendo a la historia, entonces vemos que este segundo templo es conocido como el templo de Zorobabel. Este segundo templo duró un total de 580 años más o menos, desde que está siendo construido. Más o menos empieza hasta, porque, bueno, vamos a ver más adelante, este templo es destruido en el año 70 después de Cristo. Si lo vemos, Jesucristo nace en el año 1. Supuestamente vive 33 años. Después de eso, desde el 33 hacia adelante, llegas al 70, es destruido este segundo templo. Es decir, a este templo fue Jesucristo, pues, ¿no? Como lo mencioné en el Nuevo Testamento, es el mismo templo, claro que fue restaurado por Herodes. Ya lo vamos a ver ahorita, quién fue el Herodes, un poquito más de ello. En Ageo capítulo 2, versículo 8, porque la gente estaba preocupada por el dinero o el esplendor del oro que no había en el templo, dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. El templo de Salomón tenía pan de oro en los pilares de la entrada. Tallas de madera detalladas adornaban todo, incluso el suelo de la casa estaba revestido de oro por dentro y por fuera. Eso lo dice Primera de Reyes capítulo 6, versículo 30. Era increíble, casi todo era dorado. Había piedras preciosas, tal vez mármol labrado desde el cimiento hasta el remate. Eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 9. El templo de Zorobabel no tenía ninguno de estos finos detalles. No tenían la plata ni el oro para hacer el templo tan bonito como solían hacerlo. No había nada. Estaba pobre. ¿Cómo se sintió el Señor al respecto? Él dijo: no te preocupes por eso. Toda la plata del mundo entero es mía. Todo el oro escondido en cada colina es mío. Ellos no necesitaban estar desanimados si no tenían dinero para el proyecto de construcción. Ellos debían de valientemente confiar en Dios, el dueño de todo recurso. La lección es simple. El saber que Dios provee debiera hacernos más generosos en lugar de menos generosos. Esto me hace acordar hace un tiempo cuando estaba sirviendo en el obispado. Ya es una experiencia personal, y hacíamos el conteo de los diezmos. Como saben, se hace el conteo de los diezmos, bueno, se hacían, ahora ya ha cambiado, ha variado, pero más o menos es así. Se hace el conteo de los diezmos, de lo que generosamente dan sus diezmos y ofrendas de ayuno a los miembros, los hermanos, las hermanas. Un hermano, obviamente se hace entre 2 o 3 personas. Un hermano al ver el sobre, cuando yo estaba, un hermano al ver el sobre del diezmo de otro hermano que donaba una fuerte cantidad de dinero en ese barrio, me dijo: este hermano diezma bastante, porque estaba diezmando bastante. Tanto así, dijo este hermano, que, que mi diezmo es el diezmo de lo que él diezma. Vendría a ser, en otras palabras, la centésima parte. Este hermano que hablaba estaba dando la centésima parte de lo que ganaba el hermano. Imagínense, imagínense. Un hermano dijo, el otro hermano que estaba ahí dijo: lo que usted da y lo que el hermano da ante el Señor es lo mismo. Y eso es una gran verdad. El hermano que daba un grandioso diezmo, como el que daba un insignificante diezmo, para el Señor era lo mismo. El Señor no lo mide por cantidades o volumen. Mide el corazón. ¿Cómo me lo das? ¿Te desprendes o no te desprendes? Eso lo vamos a ver en la próxima clase un poquito más también. Ahora, entrando al libro, el otro libro, el libro de Zacarías, Zacarías probablemente nació nació en Babilonia, se cree que nació en Babilonia, durante el cautiverio que comenzó con la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, como ya lo hemos visto. De joven nunca había visto Jerusalén, ni el templo, ni presenciado sacrificio de animales, aunque él era sacerdote del linaje de Leví.
Zacarías no había visto todo eso. Había sido criado por padres judíos en la capital babilónica, que había sido conquistada por otra potencia regional, los persas, en el año 539, como ya lo dije. A Zacarías fue testigo de este cambio de poder. Era una generación más joven que Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesach de Abednego, ya después de ellos. Los persas, como saben, como lo mencioné, eran amigos de los judíos, tal como lo hemos mencionado. Después de conquistar Babilonia, Ciro el Grande estableció un gran imperio y escribió un decreto para que los judíos pues, pudieran regresar a Jerusalén, como lo he mencionado, y reconstruir el templo. ¿Eso dónde está? ¿Dónde lo dice? Esdras capítulo 1. Tal como ya lo hemos visto, el mismo año Zorobabel dirigió pues un grupo de unos 42,000 personas, judíos y otros de regreso a Judea. Zacarías fue uno de estos primeros pioneros. Al cabo de un año habían comenzado las obras del templo, tratando de restablecer la práctica de la ley de Moisés entre el pueblo. Ahora, después de varios años, como lo menciona también, los samaritanos detuvieron su trabajo en el templo y lo convencieron al sucesor de Ciro de que dejara pues de ayudarlo, ¿no? Y de que reconstruyan su templo y su ciudad. Y obviamente que con esto se inicia el odio de los samaritanos con los judíos. Este odio está presente pues en el tiempo de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto, o como lo vamos a ver, perdón, como ya es conocida esa historia, ¿verdad? De los samaritanos y los judíos. Aquí nace, aquí es donde nace, bueno, no nace, ya estaba un poco antes, pero aquí como que se recrudece, se podría decir esa palabra, ¿no? Se fortalece ese odio que existía. Y prácticamente es como que si naciera el odio hacia ellos. Ahora, Zacarías junto con Ageo fueron llamados como profetas con la misión específica de animar al pueblo a terminar la construcción del templo. Eh, Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál era la función de Zacarías? Es que se reanude la construcción del templo. Zacarías está categorizado como uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, pero es uno de los profetas menores más importantes que tenemos. Ahora describe la escena de Jerusalén, en el momento de la segunda venida. Es muy profético, él ve todo ello con una claridad sin igual, pues. ¿Y eso dónde lo vemos? Eso lo vemos en Zacarías, los capítulos 12 al 14. Su mensaje es mesiánico y apocalíptico, sus profecías comienzan con la reconstrucción del segundo templo en el punto más bajo de la historia judía y terminan con el regreso culminante del Señor de los Ejércitos parado en el Monte de los Olivos. Es una visión maravillosa, ¿no? Lo que tiene Zacarías. La misión de Zacarías era volver a construir el segundo templo, pero su visión se extendía al templo del milenio en Jerusalén y su redención o aceptación ante el Señor. En la imagen que he puesto, más o menos, se ve algo apocalíptico, algo que le sucederá a Jerusalén. Algo que va a suceder, más o menos. El libro de Zacarías tiene más profecías mesiánicas que cualquiera de los otros profetas, 11 profetas menores. Es uno de los más importantes. El profeta Zacarías vio el meridiano de los tiempos y la misión del Señor Jesucristo. Sus profecías se extendieron hasta las escenas finales de liquidación en Jerusalén y la venida del gran día del Señor. Zacarías nos ha dejado un texto desafiante para estudiar. Ahora veamos lo que dijo el profeta. Que dijo el profeta Joseph Fielding Smith. Él lo resumió en lo siguiente, lo voy a leer. Eso lo vemos tal como dice la diapositiva en Doctrina de Salvación, en un libro que escribió el presidente Joseph Fielding Smith. Él dijo lo siguiente: según sus predicciones, las naciones se reunirán y sitiarán a Jerusalén. Parte de la ciudad caerá con terribles consecuencias para sus habitantes. Cuando vendrá un gran terremoto, el Monte de los Olivos se partirá en dos y el pueblo perseguido huirá a este valle en busca de seguridad. En ese momento particular vendrá el Salvador como su libertador y les mostrará sus manos y sus pies, lo mirarán y le preguntarán dónde recibió sus heridas, y él les dirá que fueron recibidas en casa de sus amigos. Él es Jesucristo, su Redentor. En ese tiempo vendrá la redención de los judíos. Entonces Jerusalén será reconstruida y se cumplirán las promesas de que se convertirán en una ciudad santa. Doctrina de salvación, ahí está. Eso es el resumen de lo que dijo el libro de Zacarías. El libro de Zacarías lo dice el presidente
Fielding Smith. Ahora, esto es el resumen de lo que él dijo. Un gran acontecimiento ocurrirá. El presidente Fielding Smith lo resume así. Un gran acontecimiento. Ahora, hablemos un poco más del templo. Como ya lo he mencionado anteriormente, el templo de Zorobabel, ya creo que ahorita es la última vez, ya creo que por última vez vamos a hablar de este templo. ¿Por qué? Porque ya se está acabando las clases y creo que en la próxima clase no se habla mucho del templo, me parece. En el año 537, Sesbazar, hay que recordar, nombrado gobernador de Jerusalén por Ciro, rey de Persia, y Zorobabel, un descendiente del rey Joaquín, volvieron de la ciudad con vasto número de judíos, con una cantidad, pues 42,000, lo dije, ¿verdad? Dice la escritura. Ahora provistos pues de autoridad para reconstruir el templo de Jerusalén. En el 7º mes después de su vuelta, el altar de los holocaustos de piedra sin labrar se había colocado sobre los fundamentos del anterior. En el 2º mes del 2º año pusieron la primera piedra del nuevo templo, pero la obra se vio dificultada e incluso suspendida. ¿Por quiénes? Por los samaritanos. Ahora, sabemos por Esdras y por Ageo que el templo de Zorobabel era muy inferior al templo de Salomón. La pobreza del nuevo templo consistía principalmente pues, en la escasez del mobiliario. El arca de la alianza, como lo mencioné, no había sido recuperada. El debir estaba vacío. La palabra hebrea debir significa lo que está detrás, el lugar santísimo, es decir, el lugar santísimo, pero como era la morada de Dios, en la tierra la entrada se ocultó una vez más con un costoso velo. Un velo pone, imagínense. En el lugar santo había un nuevo altar del incienso y una mesa para los panes de la proposición, pero solo había un candelabro de 7 brazos. Una vez más se acumularon los tesoros y todo el mobiliario era de nuevo de oro, recubierto con planchas de oro, incluidas las paredes. Sí, había oro, pero no era tan en abundancia como el anterior. En el año 168 a.C., miren cuánto tiempo avanzamos, estoy hablando del templo en general, el templo de Zorobabel, el segundo templo. Pasan unos años, en el año 168 a.C., los metales preciosos que adornaban el templo suscitaron pues la codicia de Antíoco Epífanes, quien se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz y todos los recipientes, la mesa de proposición, los vasos de las libaciones, los frascos, los pequeños morteros de oro y el velo y las coronas y el adorno dorado que estaban delante del templo, y los rompió todos en pedazos y se los llevó. Eso están escritos en los libros apócrifos. Libros apócrifos que no están en la Biblia, como el libro de Primera de Macabeos. Ahí dice: Judas Macabeo se apresuró a dotar la casa de Dios con nuevo mobiliario. Él tiene dinero y dona otra vez, porque otra vez el templo le roban todas las partes. Qué triste. Ahora, según el relato bíblico, tras el regreso del cautiverio babilónico, se tomaron inmediatamente medidas para reorganizar la desolada provincia tras la desaparición del reino de Judá. Después de haber completado el largo viaje pues, de unos 4 meses, donde vienen a Jerusalén del exilio, estaba animado de todos sus actos por un fuerte impulso religioso. Por lo tanto, una de sus primeras preocupaciones fue restaurar su antigua casa de culto, reconstruyendo su destruido templo. Ese era el objetivo. Y reinstaurando los rituales del templo. Ahora, por invitación de Zorobabel, el gobernador, que dio un notable ejemplo de liberalidad al contribuir personalmente con 1,000 dáricos de oro. Eso da Zorobabel, ¿no? No era cualquiera, era un hombre que tenía mucho dinero. Dona al templo. Además de otros regalos, el pueblo también vertió o se dio sus donativos en el tesoro sagrado con gran entusiasmo. Primero erigieron y dedicaron el altar de Dios en el lugar exacto en el que había estado. Luego limpiaron los montones de escombros carbonizados que ocupaban el lugar del antiguo templo. Y en el 2º mes del 2º año, en medio de una gran excitación y regocijo público, se pusieron pues los cimientos del segundo templo. Tomó tiempo. Avanzaban lento, eran lentos en esto. Este gran movimiento despertó un gran interés, aunque los espectadores lo vieron con sentimientos encontrados. Los samaritanos pues querían ayudar en esta obra. Pero Zorobabel y los ancianos declinaron tal cooperación, considerando que los judíos debían construir el templo sin ayuda. Al no dejar que los samaritanos ayuden inmediatamente, se difundieron informes malignos sobre los judíos.
Los samaritanos trataron de frustrar su propósito y enviaron mensajeros, pues, ¿no? Al otro lado. Ahora, ¿por qué no quisieron que los samaritanos ayudasen? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Los samaritanos eran... ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos casados con extranjeros, donde los extranjeros tenían a sus dioses presentes. Obviamente empezaron así, pero ya luego vinieron los hijos, nacidos en Samaria, y hijos, 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 y se casaban entre ellos. Un pueblo idólatra que tenían muchos dioses. ¿Por qué? Porque se habían casado con diferentes lugares, personas de diferentes sitios. Entonces cada quien traía de su país sus ídolos. Y obviamente, pues los consideraban inmundos los judíos. Los judíos los consideraban a los samaritanos inmundos. Impuros totales. ¿Cómo iba a ser posible que los adoradores de imágenes puedan ayudar a construir el templo? Eso era imperdonable. Obvio que los samaritanos se sintieron heridos y es por eso que traman parar la construcción del templo. Al hacer esto, obvio que el rencor y odio de los judíos de los samaritanos pues se acrecentó, como lo mencioné. Ahora, 7 años después, el rey Ciro el Grande, que permitió a los judíos regresar, como lo mencioné, había muerto. Ellos esperaron entonces hasta que Darío, el rey Darío, les pueda ayudar. Y él vuelven otra vez para que el templo siga la construcción. Ahora, el libro de Ageo incluye una predicción de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero, tal como lo hemos mencionado. Algunos de los artefactos originales del templo de Salomón no se mencionan en las fuentes después de su destrucción y se presume que se perdieron. Una pena, porque se perdieron. Muchas cosas se han perdido. El segundo templo carecía de los siguientes artículos, por ejemplo, no tenía el arca de la alianza, esa caja, una caja donde tenía los ángeles arriba, que contenía las tablas de la ley delante de las cuales estaban colocadas, la vasija del maná y la vara de Aarón, ¿se acuerdan? No, ya no había. En el nuevo templo no había. No había el Urim y Tumim, objetos que servía para poder adivinar, para poder hacer ver el futuro. Eso lo usó José Smith también, según lo que dice la historia de la iglesia. El aceite sagrado no había. No había el fuego sagrado. En el segundo templo el lugar santísimo estaba separado por cortinas y no por una pared como en el primer templo. Sin embargo, como en el tabernáculo, el segundo templo incluía la ménora, eso sí tenían algunas cositas. Tampoco no estaba vacío, pero era menor. El segundo templo también incluía muchas vasijas de oro, originales que habían sido tomadas por los babilonios, pero que fueron restauradas por Ciro el Grande, les devuelve y les da para que ellos tengan en sus casas, en su templo. Ahora, si pensamos que este fue el fin de todos los problemas con el templo, pues no es verdad. Los problemas siguieron. Como siempre, el verdadero problema fue el pueblo que volvía y se apartaba de Jehová. Luego de ello vinieron muchas conquistas a Israel hasta que llegaron los romanos. Estoy avanzando lo que es con respecto al templo. Llegaron los romanos y tomaron Israel y lo pusieron a Herodes. Herodes el Grande, lo pusieron como gobernante de Israel. Esto es antes que nazca Cristo. ¿Qué hizo Herodes el Grande? Hizo pues grandes proyectos constructivos y pudo mejorar el templo de Jerusalén. Así como lo escuchan. Herodes, que no es judío, pero lo pusieron los romanos para que el gobierne y lidere. Herodes el Grande, él hace mejoras el templo de Jerusalén. El objetivo era tener una capital digna de su dignidad, pues y grandeza. No, decía, ese templo le falta vida. Entonces yo voy a mejorarlo. Y para ganarse también el apoyo de los judíos. Era parte, no era tonto, era parte de ello. Él amplió el tamaño del templo. Construyó muros. Este templo también es conocido como el templo de Herodes. El segundo templo, algunos lo llaman el templo de Zorobabel, otros lo llaman el segundo templo, otros lo llaman el templo de Herodes. Ahora, ¿de qué Herodes estoy hablando? Sí, del mismo Herodes que se menciona en el Nuevo Testamento cuando nació Jesucristo y dio la ordenanza de matar a todos los niños menores de 2 años. Sí, de ese Herodes. Ese Herodes es el que ayuda a reconstruir, a mejorar el templo de Jerusalén.
Ahora, este templo es llamado entonces el segundo templo, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y solamente quedaron unos muros, lo que viene a ser pues el día de hoy el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones, lo único que existe hasta la actualidad. La profecía indica que se construirá pues un tercer templo. ¿Y por qué explico esto? Porque si te das cuenta, en casi todas las conferencias generales se anuncian las construcciones de templos en diferentes lugares. El objetivo que la gente vaya al templo. Tan igual como en la antigüedad, tan igual como en los tiempos del Antiguo Testamento. No ha variado esto. Esto no ha variado. Ahora, veamos cómo empieza el libro de Zacarías. El libro de Zacarías habla acerca de las diferencias. Este es el mismo mensaje de Jeremías, Ezequiel, ley. Los judíos han sido desobedientes, habían quebrantado el pacto y cosechado la recompensa. La diferencia ahora es que los judíos pueden ver el castigo. En el capítulo 1, versículos 2 y 3 menciona, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, les dice Zacarías. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el gran consejo, el gran mensaje que siempre nos da el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Algo que el pueblo judío obviamente estaba o había olvidado. Avanzando al capítulo 2 de Zacarías, menciona en el versículo 4 y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Cuán marcado es el contraste entre la realidad de Zacarías y esta profecía. La compañía de Zacarías no supera los 42,000 personas, según el libro de Esdras, como lo he dicho, pero el ángel profetiza de un tiempo en que los muros de Jerusalén no serán suficientemente grandes para todos los habitantes. Eso se cumplió en la primera parte, porque esto es dual, dual quiere decir dos. La primera parte se cumplió en el tiempo de Jesucristo. Cuando Jesucristo, es por eso que se pierde en el templo, porque había demasiada gente que venían de todos lugares a poder ofrecer sus ofrendas, a poder entrar en el templo. Obviamente también después Jesucristo, ya cuando está adulto, otra vez va al templo y saca a todos los mercaderes, que había muchísima, muchísima gente. Entonces se cumple. Pero también es otra parte dual, que es la segunda parte que se va a cumplir antes de la segunda venida, donde dicen que recuperará pues su prominencia como el centro del mundo, sus paredes no van a ser suficientemente grandes para contener a todos aquellos que quieran visitarla. O sea que va a llenarse. En el capítulo 3 de Zacarías habla acerca de Josué, un sumo sacerdote. Obviamente que era el líder del primer remanente. Josué era el sumo sacerdote de ellos, el que organiza para que se hagan todas las ordenanzas. Avanzamos y llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5 de Zacarías dice, más que todo, viene un poco la confusión, porque leer los capítulos de la visión de Zacarías es como leer Apocalipsis y Daniel. Hay mucha como, simbolismo. Esos profetas que ven en el cielo ven cosas que nos parecen para nosotros extrañas. En Zacarías 5 tenemos mujeres con alas de cigüeña. Por ejemplo, en Apocalipsis hay langostas con rostros de hombre y cabello de mujer. En Daniel había un león con alas de águila. Eso es un poco confuso. Aparentemente las alas y las caras de los cuerpos de las personas obviamente son intercambiadas y a veces uno no lo entiende. Para consuelo, voy a leer lo que dijo el profeta José Smith. Profeta José Smith. ¿Dónde dice eso? Enseñanza del profeta José Smith. En Enseñanzas, un libro con la pasta color guinda que había hace años, dice lo siguiente. Oh ancianos de Israel, declarad los primeros principios y dejad en paz los misterios, para que no seáis transformados. Nunca se entrometan con las visiones de bestias y temas que no entiende. Predique las cosas que el Señor le ha dicho que predique, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de los pecados. De los pecados. Siempre hemos visto que el Señor desea que su pueblo se reúna, que se junte, que vuelvan a estar juntos. Ahora,
Veamos lo que dijo José Smith con respecto a esto, a la reunión que quiere Dios, que quiere Jehová del pueblo judío. Dice, ¿cuál fue el objeto de reunir a los judíos? Esto lo dice José Smith. ¿Cuál fue el objeto de reunir a los judíos o el pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El objetivo principal era edificar una casa para el Señor mediante la cual él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñarle el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, cuando se enseñan y practican, deben hacerse en un lugar o casa construida para ese propósito. Eso lo encontramos nosotros en la historia de la iglesia. Eso lo dijo José Smith, pero lo podremos encontrar en la historia de la iglesia. Esto es para saber para qué es la reunión de los judíos, para qué el Señor desea que su pueblo se reúne. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es esto, lo que dijo José Smith. El objetivo es de que quiere, obviamente, edificar. ¿Para qué? Para que se hagan las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino. Ese es el objetivo que siempre ha querido el Señor. En el capítulo 7, lo he puesto el versículo 1 de Zacarías, donde dice, y aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kislev. Lo he puesto este versículo, tomemos nota, ¿por qué? Porque es una referencia para el libro de Mormón. ¿Qué tiene que ver con el libro de Mormón si estoy hablando del Antiguo Testamento? Este versículo tiene que ver con la frase y aconteció. Esto se repite en el libro de Mormón. Si José Smith hubiera dejado esta palabra fuera, su libro habría sido todo un folleto, dicen los eruditos del libro de Mormón. Es cierto que a Nefi en particular le encantaba la frase y la usaba una y otra vez. Mormón pareció continuar la tendencia a lo largo del resto del libro de Mormón. La frase y aconteció es un recurso literario de origen hebreo. Zacarías lo usó en el sexto siglo antes de Cristo. Estamos hablando del año 600 antes de Cristo. Ahí lo usa. Y aconteció. Fue el mismo siglo en que Nefi escribió sus memorias. La frase es evidencia lingüística de la autenticidad del libro de Mormón. Esta frase, y aconteció, se repite en el libro de Mormón. Hay cientos de oraciones que se repiten, sucedió, y he aquí, ahora. En la literatura inglesa, el idioma que hablaba José Smith, encima que no lo hablaba bien por no tener mucha educación, en la literatura inglesa estas frases no se usan mucho, porque sería muy repetitivo, pero es una práctica estándar egipcia y hebrea. Esta palabra da testimonio de que el libro de Mormón es verdadero. ¿Por qué? Porque el idioma también es igual en el libro de Mormón y la Biblia. Por lo tanto, José Smith no se imaginó el libro. ¿Qué tal, verdad? Por lo tanto, lo que hizo José Smith fue ¿qué? Traducir, tan igual como estaba. Eso fue su trabajo. Ahora tenemos un punto ahí para que nosotros podamos entenderlo y testificar más de que el libro de Mormón es verdadero. Ahora, al avanzar, vamos a ver más. En Zacarías capítulo 11, el versículo 12 más o menos, dice, y pesaron por mí precio 30 piezas de plata. Obviamente habla acerca de una profecía que va a ocurrir cuando lo venden a Jesucristo. ¿Quién lo vende? Nada más que nada menos que Judas Iscariote. Si Judas hubiera leído este versículo, las profecías de Zacarías, hubiera sabido de lo que va a ocurrir y por lo tanto no hubiera cometido semejante barbaridad. Ahí cuando uno no lee las escrituras. En el capítulo 12 vemos lo que ocurrirá antes de la segunda venida. Dice en el versículo 12, aquí yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Fin del versículo. Se habla que Jerusalén será sitiada. Estoy hablando, esta es una profecía que habla Zacarías antes de la segunda venida. Jerusalén va a ser sitiada. Todo
durante 3 años y medio más o menos, antes de la segunda venida del Señor. Jerusalén estará sitiada, las escrituras declaran que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén para pelear. Durante el asedio, el hambre comenzará a matar a muchos, habrá una terrible muerte y destrucción dentro de los muros de Jerusalén. Luego de ello vendrá el Mesías. En el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán a él como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fin del versículo. El Salvador se mostrará a los judíos, quienes verán sus marcas y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? En ese momento se llevará a cabo un gran milagro, pues previsto por muchos de los grandes profetas de la antigüedad. Los judíos que se habían congregado en incredulidad y sobrevivieron al fuego purificador, sabrán que su Mesías, el Salvador del mundo, está delante de ellos. Se arrodillarán y lo declararán como el Cristo. Vamos a ver lo que dice el elder McConkie. El elder Bruce R. McConkie, en lo que está en la diapositiva, dijo, qué dolor, qué lamento surgirá en ese día de los labios de todos los hombres, en todas las naciones, de todos los que no han hecho a Cristo, el verdadero Cristo, su Rey. ¿Cómo se lamentarán los judíos porque crucificaron a su Rey? ¿Qué lágrimas regarán los rostros de todos aquellos cuyos padres les transmitieron falsas formas de culto? ¿Y cómo gemirán los cristianos? Gemirán hasta que parezca que sus propias almas se disolverán en la nada, porque ellos, favorecidos sobre todas las familias de la tierra, tenían las sagradas escrituras y podían leer las palabras de los antiguos profetas y los santos apóstoles, y sin embargo no creyeron el verdadero evangelio. Qué triste. Bueno, esas son las partes de la profecía. Esto es lo que sucederá y lo que vio el profeta Zacarías como será antes de la venida del Mesías. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 14, el versículo 2. Dice, reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, el Estado de Israel. Obviamente no es muy popular entre tantos musulmanes. No es difícil imaginar un escenario en el que las naciones musulmanas se unirán contra los judíos. Armagedón es la batalla que precede la segunda venida, en la que todas las naciones se reunirán en el valle de Megido. Megido, así se llama, y Jerusalén estará sitiada. En el versículo 2 también menciona que la ciudad será tomada y las casas saqueadas y las mujeres violadas. Una profecía muy dura y triste lo que va a ocurrir. Ocurrirá. Estemos vivos, o nuestros hijos, o bisnietos, o nietos, o bisnietos, lo verán. En Zacarías capítulo 14, el versículo 4 y 5 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. El monte de los olivos, bueno, es lo que dicen los versículos. Ahora, el monte de los olivos se partirá en dos y aparecerá el Salvador para testificar de su divinidad. El famoso monte de los olivos se partirá en dos para dejar entrar a sus escogidos, y en ese momento vendrá el Mesías. Al final del versículo 5 menciona que vendrá el Mesías y con él todos los santos. Obviamente, no solo los que están vivos en ese momento, sino de todos los tiempos, es decir, resucitarán para venir con el Mesías, para venir con el Rey. Ahora avanzando en el versículo 20, es lo que leímos al comienzo, el título de la clase, en aquel día, sobre los cascabeles de los caballos estará santidad a Jehová. Fin del versículo. José Smith dijo, la palabra del Señor es preciosa y cuando leemos que el velo extendido sobre todas las naciones será destruido y los puros de corazón verán a Dios y reinarán con él 1000 años sobre la tierra, queremos que todos los hombres honestos tengan la oportunidad de reunirse y edificar una ciudad de justicia, donde aún sobre los cascabeles en los caballos se escribirá santidad al Señor. Así termina el libro de Zacarías, con esta profecía de la segunda venida. ¿Cuál es el resumen de todo esto? En el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por esta razón,
Los judíos siempre han intentado ser enterrados en esta montaña. Y desde los tiempos bíblicos hasta hoy, el monte se ha usado como un cementerio para los judíos de Jerusalén. Hay aproximadamente 150.000 tumbas en el monte. Una barbaridad. Tal como vemos la imagen en la izquierda, en la parte superior es el Monte de los Olivos y en su falda, es decir, en la parte inferior o de abajo, se aprecian las tumbas. Todo lo que está medio beige, medio amarillo. Bueno, no amarillo, ¿verdad? Pero sí medio beige. Todo eso es la parte donde están las tumbas. Muchos quieren ser enterrados ahí por la profecía de Zacarías. Esto es en la actualidad. El Monte de los Olivos fue descrito por Zacarías como señal de la segunda venida. Ese lugar fue muy especial para Jesús. No olvidemos que se menciona mucho en el Antiguo Testamento y tiene mucho significado. Es cuando allí el Señor expía los pecados del mundo, conocido como la expiación de la humanidad. Es cuando el pecado es tomado por el Mesías, pero en la segunda venida es cuando el Señor partirá en dos ese monte, dando fin a ello y dando inicio a un nuevo reinado, el milenio. También hemos visto que el Señor exhorta en esta clase a su pueblo a que le den prioridad al templo, a la construcción del templo. Esa es la prioridad. En los tiempos de José Smith, con la restauración del Evangelio, también se le dio importancia. También se le dio importancia al templo y la prioridad. Eso es lo primero que desea el Señor para sus santos. Ahora en las conferencias generales el profeta anuncia siempre la construcción de templos tan igual como en los tiempos del Antiguo Testamento o de la restauración del Evangelio. El Evangelio vemos que siempre es el mismo, no ha cambiado. ¿Quieres más testimonios que este Evangelio es verdadero? Ya hemos visto, siempre existieron templos. Y en la actualidad nuestros profetas siguen construyendo templos. Vimos una parte de un versículo y aconteció el idioma, tan igual como está en el libro de Mormón. No fue un invento, fue una traducción. Por lo tanto, el profeta José Smith restauró el Evangelio. ¿Quieres más testimonios que este Evangelio es verdadero? Que tengas una hermosa semana. Nos vemos la próxima clase. Gracias.